Hola a todos, soy Droidrar y en este video combinaremos dos de mis más grandes pasiones, la electrónica y la mecánica. Para los que no sepan, los autos modernos controlan el motor y todas sus partes internas mediante una computadora, por lo que los autos de hoy en día son más electrónica que mecánica. Muchos de ustedes seguramente vieron mis videos anteriores sobre la reconexión de la computadora robada de un auto, y si no lo han hecho, les recomiendo pasarse por ahí. Pero a pesar de todo el trabajo que hace la computadora, la electrónica siempre se puede mejorar y adaptar para mayor comodidad del usuario. Así que hoy veremos cómo le meto un Arduino con sensor de temperatura al motor. Dicho esto, vamos a comenzar. Para empezar, debo mencionar que los automóviles ya tienen un sensor de temperatura integrado, el cual le permite a la computadora encender los ventiladores en el momento preciso para evitar que se sobrecaliente el motor. Además, se requiere de una temperatura adecuada para encender el combustible, por lo que prácticamente no podría funcionar el carro sin un sensor de temperatura. Sin embargo, este sensor es para uso interno de la computadora y normalmente no es accesible para el usuario. Lo más deseable sería que tuvieras una pantalla en el tablero donde te muestren la temperatura del motor, ¿no? En carros más nuevos, el sistema OBD2 facilita mucho esta labor, pues OBD2 se puede conectar mediante un cable a una placa controlada con Bluetooth, y si tienes Bluetooth, entonces lo puedes conectar a tu celular, así de fácil, ¿no? En internet hay muchos videos al respecto, e incluso hoy en día podrías prescindir del mecánico, ya que todos los códigos de error y advertencias del motor los puedes visualizar en tiempo real desde el celular. ¿No es genial? Sin embargo, los sistemas más viejos como el OBD1 no permiten una conexión tan fácil a la computadora del motor, y solo puedes escanear los datos con el cable del escáner que usa el mecánico, y para hacerlo tienes que tener otra computadora o una laptop conectada al puerto OBD, lo cual se vuelve poco práctico, sobre todo a la hora de conducir. No me imagino ahí a alguien con su laptop ahí tecleando códigos al mismo tiempo que maneja. No sería práctico, ¿verdad? Este problema es aún mayor en los viejos sistemas de carburación, los cuales se dejaron de usar por ahí de la década de los 90, pues los carros viejos no usaban computadora en ese entonces, y por lo tanto no había puertos en donde conectar un cable de escáner. Así que te preguntarás, ¿cómo vamos a medir algunas variables básicas del motor, como lo son la temperatura, la presión y la proporción de oxígeno? Aquí es donde entran en juego los microcontroladores. Un microcontrolador es una especie de minicomputadora y está conformado de una serie de circuitos integrados y chips que realizan operaciones lógicas y matemáticas, al igual que una computadora normal como la que tienes en tu escritorio. De hecho, la computadora del carro también hace operaciones matemáticas y responde a los impulsos de entrada y salida. Esa es la razón por la que le llamamos computadora al dispositivo que controla el motor. El microcontrolador, tal como su nombre lo indica, debe controlar cosas, por lo que además de realizar operaciones matemáticas, también debe reaccionar a impulsos de entrada y salida. En el mercado hay muchos microcontroladores. Los más comunes son Arduino y Raspberry, así que cualquiera que uses está bien. Yo usaré Arduino porque es el único con el que he trabajado, pero los principios se aplican de igual forma en cualquier microcontrolador. Pero no te preocupes, porque si les gusta este tema, en un futuro puedo hacer un tutorial básico de iniciación en el Arduino. Pues bien, lo que haremos en este video será construir y programar un circuito que nos permita medir la temperatura del motor mediante un sensor electrónico controlado por el Arduino. Y además mostrarlo en una pantalla para que lo puedas ver desde el tablero del auto, que sería lo más práctico, sobre todo a la hora de conducir. Este circuito que vamos a meter es totalmente independiente de la computadora del auto,
por lo que se puede introducir en cualquier carro sin importar el año o modelo. Después de todo, esto es un dispositivo casero que podemos meter donde sea, incluso en el refrigerador si ustedes quieren. Así que da igual el modelo y el tipo de carro en el que lo quieras usar, eso realmente no importa. Los materiales que vamos a usar en este tutorial son una placa de Arduino, puede ser una placa sencilla como el Arduino Uno, una tablilla de pruebas o protoboard, varios cables o conectores para el Arduino, una resistencia de 4700 ohms o algún valor que sea cercano. Realmente esta condición no es tan estricta. El sensor de temperatura DS1820 manufacturado por Dallas Semiconductors y por supuesto alguna fuente de alimentación para el Arduino. Por ahora yo usaré este cable azul con entrada USB, pero ustedes pueden usar un cargador de 9 a 12 voltios con entrada jack. La entrada jack se debe meter en este agujerito, acá en este agujerito que tiene la placa de Arduino, y hay muchos cargadores que tienen entrada jack, y si ustedes tienen uno de esos les va a servir igualmente. Además de todo, necesitaremos la pantalla donde vamos a mostrar la temperatura. Esta es una pantalla de cristal líquido para Arduino. Antes de seguir quiero que observen muy bien la pantalla porque aquí tiene como 16 pines. Si los cuentan son 16 y así es como la venden normalmente. Pero realmente es poco práctico tener una de estas pantallas porque si son 16 pines tendremos que conectar 16 cables y eso va a gastarnos mucho material y va a ser estorboso en la placa de Arduino. Por esta razón yo les recomiendo comprar la pantalla de cristal líquido, pero soldada a este chip. Acá atrás tiene un chip, el cual está hecho para adaptar estas 16 entradas que tiene la placa y que al final el resultado solo sean estas 4 salidas. Si ustedes lo ven, solamente tenemos 4 pines conectados al chip, así que ya no necesitaremos 16 cables para conectar la pantalla. Con estos materiales a la mano, ahora sí, veamos cómo construir el circuito. Lo primero que necesitamos en cualquier proyecto de Arduino es alimentar con voltaje todos los dispositivos y periféricos que se conectan al controlador. Si ustedes meten aquí en este cable en esta entrada del jack o en la entrada para el cable USB, si aquí le meten voltaje, entonces la placa Arduino puede compartir ese voltaje a otros dispositivos para que así todos tengan corriente. La forma en que la placa microcontroladora comparte esa corriente es mediante estos pines que tenemos acá en la sección de Power. Nosotros vamos a alimentar todo a 5 voltios, así que tenemos que buscar aquí el agujero que diga 5 volts. Aquí está el de 5 y ahí le vamos a meter un cable. Ya hemos metido el cable en 5 voltios y ahora necesitamos un voltaje de referencia para cerrar el circuito. Así que vamos a conectar otro cable aquí en donde dice GND, que significa tierra. Y ahora estos cables que conecté se tienen que llevar a la línea de alimentación de la protoboard. Aquí esta placa tiene estos cables que conectan todas las líneas rojas y todas las líneas azules. Eso es porque yo voy a usar las líneas rojas como línea de voltaje y las líneas azules como línea de tierra. Así que voy a poner aquí encima mi placa y voy a tratar de que el cable rojo que metí a 5 voltios se meta en algún agujerito de la línea roja de la protoboard. Da igual en qué agujero se meta, porque recuerden que en una protoboard todos estos agujeros de la misma línea están conectados, así que la corriente se comparte en todos estos hoyos. Así que metamos, digamos, por acá. Voy a meter el cable rojo. Hay que encajarlo con fuerza. Y el cable negro que conecté a la tierra del Arduino, hay que encajarlo en cualquier agujero de la línea azul. Igual todos los agujeros azules están conectados, así que todos se van a compartir la tierra del Arduino. Ya que tenemos conectadas las líneas de voltaje de nuestra protoboard
conectadas al voltaje de Arduino, es momento de empezar a meterle los sensores para que el Arduino los detecte y así podamos hacer funciones con ellos. Primero voy a conectar el sensor de temperatura, el Dallas DS1820. Ese sensor tiene 3 cables. El rojo es para meterle voltaje, el negro es el de la tierra y el amarillo es un cable de datos. Este cable es el que nos manda el valor de la temperatura para que lo podamos leer desde acá, desde el chip del controlador. Así que de alguna manera tenemos que conectar el cable rojo a cualquier línea roja de nuestra protoboard. Yo lo voy a hacer metiéndole acá un alfiler en la línea roja. Digamos que lo meto así y voy a amarrar el cablecito rojo al alfiler. Lo hago así porque realmente estos cables que tiene el sensor son muy frágiles y no se pueden meter con facilidad en los agujeros de la protoboard. Así que me ayudo con un alfiler para sacar la corriente del agujero y ya nada más amarrar el cable en el alfiler. Yo voy a conectar el sensor de este lado, digamos por acá. Acá voy a meter mi cable de voltaje. Ya está, se metió bien. Y del mismo modo tenemos que meter un alfiler en la línea de tierra. Así hay que encajarlo aquí para que podamos amarrar el cable negro aquí en la cabeza del alfiler. Yo voy a meter el alfiler por acá. Digamos por acá. Hay que cuidar bien que lo metan en la línea de tierra, no en la roja de voltaje. Lo voy a poner aquí para que el mismo alfiler me sirva como sostén para la placa del Arduino. Si ven aquí, el Arduino tiene un agujero y este alfiler me va a ayudar a sostener la placa. Esto solo es cuestión de diseño. Ustedes pueden hacerlo como les guste más o como se les acomode mejor. Pero ya está, este alfiler lo conecté a tierra y este a voltaje. Así que voy a amarrar los cables y ahorita continuamos. Ya que hemos amarrado los cables a los alfileres que conectamos, debemos hacer lo mismo con el cable amarillo de los datos del sensor. Igual he puesto por acá en esta línea, que aquí se puede ver que es la línea 6. Ahí metí otro alfiler y también tengo que amarrar el cable en el alfiler de aquí. Lo voy a hacer y seguiremos con el procedimiento. Ya está, he conectado el cable al alfiler, pero mejor en la línea 6 de este lado por cuestiones de diseño. Ahora es momento de conectar la línea del cable amarillo a alguno de los pines en la sección de entradas del Arduino. Esto se puede hacer en cualquier pin. En mi caso lo voy a conectar al pin 2, el 2 que está por acá, porque así es como lo he programado en mi código. Si ustedes lo quieren conectar a cualquier otro pin, está bien, pero tendrán que cambiar en el código el número de pin en el cual conectan el sensor Dallas. Así que hay que meter en esta misma línea, o sea la 6 de este lado, se mete un cable y el cable se tiene que conectar acá en el pin número 2. Y ya está, conecté el cable. En otro cambio de último momento, mejor pasé el cable amarillo acá a la línea 7 de la protoboard. Aquí se ve el 7, pero bueno, da lo mismo en qué línea conecten los cables, siempre y cuando el cable de conexión lo conecten en la misma línea donde metieron el cable amarillo. Si yo quisiera poner el amarillo en el 7, entonces tengo que poner el cable rojo de conexión también en el 7. Ya que tenemos esto, el Arduino puede leer los datos del sensor. Pero hay un detalle, y es que esta línea necesita una resistencia pull-up, o sea, una resistencia conectada a voltaje de aproximadamente 4700 ohms. Así que en esta misma línea tenemos que meter la resistencia y pasarla acá a la línea roja de la protoboard. Yo no tengo resistencias de 4700 ohms, así que lo que hice fue conectar esta resistencia de 1000 ohms en serie junto con esta resistencia de 3900 ohms. Si las conectan en serie, o sea una conectada con la otra,
las resistencias se suman, así que tengo 4900 ohms, que está bastante cercano a los 4700 que necesitamos. Voy a meter acá, en la misma línea 7 donde está el cable amarillo, ahí tengo que meter una de las resistencias. Así que conectaré aquí en la línea 7 una de las resistencias. Luego la paso a otra línea, digamos por acá. Hay que doblar un poquito la resistencia. Esta resistencia se metió acá en los pines de la línea 4. Así que ahí mismo le voy a meter esta otra resistencia. Y luego hay que cerrar el circuito conectando esta nueva resistencia a la línea roja de voltaje. Y ya está, esta resistencia se conecta aquí a voltaje, luego pasa para acá a la línea 4, de donde se mueve la corriente hacia la resistencia de 3900 ohms, para finalmente terminar en la línea 7 donde llegue el cable amarillo. El siguiente paso, ahora sí, sería conectar la pantalla. Esta pantalla nosotros la vamos a conectar de forma provisional en estas primeras 4 líneas de la protoboard. Para ello solo debemos encajar estos 4 pines. Los voy a encajar así nomás. Y ya está. Ahora sí ya hemos metido la pantalla y lo único que tenemos que hacer es ir conectando cables para alimentar la pantalla con corriente. Si quieren saber qué hace cada cable de la pantalla esta, lo único que tienen que hacer es aquí en la parte de atrás donde tienen el controlador, y aquí hasta arriba dice GND, que significa tierra, luego abajo dice VCC, que es voltaje, luego abajo dice SDA, que es la línea de datos seriales, y hasta abajo dice SCL. Esta última línea es la línea del reloj que sincroniza la transmisión de datos. Si lo ponemos así, la tierra nos va a quedar a la derecha, luego a la izquierda sigue el voltaje y por último sigue datos seriales y línea del reloj. Cuando nosotros lo conectamos aquí, la cuarta línea que queda hasta por acá va a ser la línea de tierra, así que ahí voy a conectar un cable que debe llegar hasta acá, la línea azul de tierra de la protoboard. Ya está, hemos metido la línea de tierra acá justo en la patita de la tierra del controlador de la pantalla. Después sigue la línea de corriente. Como yo no tengo un cable tan largo, voy a tener que dividirlo en dos. Primero una línea roja va a ir de este lado, acá, y después la segunda parte de la conexión es este cable rojo que yo ya he conectado previamente a la línea roja de corriente. Si ustedes tienen un cable más largo, pueden simplemente sacar un cable de por acá, digamos, esta línea donde viene el voltaje, y llevarla hasta el rojo de la protoboard. Pero bueno, yo lo he tenido que hacer en dos partes, pero no pasa nada. Por último, hay que conectar la línea de datos y del reloj. Esto se hace normalmente acá. Si ustedes ven en este lado de la placa dice Analog In. Esas son las entradas analógicas del Arduino. Normalmente se reserva la línea, el pin 4 analógico para la línea de datos seriales y el pin 5 sirve para la línea del reloj. Así que voy a meter aquí en el agujero 4 un cable y lo tengo que mandar acá a donde está la conexión de datos seriales del controlador. De igual modo, el pin número 5 del Arduino lo tenemos que conectar a otro cable y extenderlo hasta la línea del reloj de nuestro controlador. Con estos 4 cables conectados
al controlador de nuestra pantalla, ya podemos empezar a usar el Arduino para medir temperatura. Y al fin he terminado de construir mi circuito con el Arduino. Pero si creían que con esto es suficiente para que funcione, pues están muy equivocados, porque el Arduino, al ser un microcontrolador, requiere de código para darle instrucciones y que pueda realizar las funciones que debe realizar. Por ejemplo, si quisiéramos que midiera temperatura, le tenemos que meter código a este chip. Este chip es el microcontrolador. Y le tenemos que meter ahí código para que pueda medir la temperatura y mostrarla en esta pantalla de acá. Así que para meter el código necesitaremos de este cablecito azul. Este cable viene ya con la tarjeta de Arduino cuando ustedes la compran. Y en esta entrada de acá es donde debemos conectar esto. El otro extremo del cable es una USB que ustedes podrán meter en su computadora. Y ya que hayamos conectado el Arduino con la computadora, le vamos a meter todo este código que se ve aquí en la pantalla. Pero no se preocupen, porque en este video no vamos a ver qué hace todo este código. Si les interesa, haré toda una miniserie donde les subiré tutoriales de programación en general y también tutoriales de programación en puro Arduino. Pero bueno, lo que importa es que aquí tenemos el código y les dejaré un enlace para que puedan descargar el código y nada más copiar y pegarlo para cargarlo en el Arduino. Simplemente conectamos. Aquí conecto a la computadora y como ven, aquí se prenden unos focos para indicar que el Arduino está conectado. Me paso acá y le tenemos que dar primero en esta palomita que dice verificar. Y acá, como ven, dice compilando programa. Esto puede tardar algunos segundos y si no hay error, entonces va a salir este letrero con letras blancas. Y ya que ha compilado, ahora le damos acá en la flechita donde dice subir. Igual acá en la parte de abajo otra vez nos va a poner que está compilando y luego que está subiendo el código. Ahora ya terminó. Igual si hubiera errores en su código, en esta pantalla se ponen con letras rojas todos los posibles errores que salgan. Aquí no hubieron errores, así que solo me salen letras blancas que me dicen el uso de memoria y de espacio en el Arduino. Para ver que esté funcionando, me voy a pasar aquí a la pantallita del Arduino. Le estoy moviendo simplemente para que tenga la iluminación correcta. Y como ven, tiene un letrerito que me dice la temperatura en grados Celsius. Esto es lo que debería hacer nuestro termómetro digital con Arduino. Y esta es lo que queremos, tener una pantallita que nos muestre la temperatura. Por supuesto, esto está conectado aquí a la computadora, pero en realidad funciona incluso si quitamos el cable de aquí y lo conectamos en otra parte. Rápidamente les muestro que el Arduino puede funcionar incluso estando desconectado de la computadora. De hecho, esa es la idea. Por eso es que el código se guarda aquí, para que no tengan que estar manteniendo esto conectado a un ordenador. Lo único que necesitan es, por supuesto, una fuente de poder, porque si no, no va a encender. Le voy a conectar el USB aquí en este eliminador de corriente para celulares. Y como ven, se enciende el Arduino y funciona igualito que como funcionaba hace rato en la computadora. Por supuesto que si ustedes cambian este cable azul por un adaptador para 9 o 12 voltios y lo meten por acá, el Arduino va a seguir funcionando de la misma manera, y así es como ustedes pueden llevarse este termómetro para usar en cualquier otra parte. Este termómetro nosotros lo vamos a bajar para meter en el auto y que podamos estar midiendo la temperatura del motor durante las reparaciones. Me voy a bajar esto al carro y lo que vamos a hacer es tratar de conectar esto, ya sea a través de un eliminador de corriente que esté conectado a la corriente de la casa, o mejor aún, tratando de instalar un adaptador para 12 voltios y usar la misma corriente de la batería del auto. Así que bien, bajemos esto y empecemos a medir la temperatura del motor.
Aquí andamos haciendo unas pruebas y he introducido por acá abajo de la bobina, metí un termómetro para Arduino. Si venimos para acá podemos ver el Arduino. Creo que la pantalla está muy brillosa, no se ve muy bien. Ya llegó a 75 grados. Ya está llegando a 76 grados. Está en 84 grados. Sí, sigue subiendo. Sigue subiendo y subiendo.